Un saludo para todos los que interactúan en Masín. Con todo mi cariño, ya saben quién soy, ¿verdad? Mexicanos y mexicanas, un gusto nuevamente estar con ustedes, un servidor suyo, Adriel Oz, y comienza la crisis total en la oposición. A unos cuantos días de que termine ya el mandato del titular del Ejecutivo, el presidente Andrés Manuel López Obrador, y le pase la batuta a la primera presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, pues los medios de comunicación tradicionales que se dedican nada más a desinformar al pueblo de México, pues empiezan nuevamente con la narrativa de que se está desplomando la economía de México. El presidente Andrés Manuel López Obrador va a entregar una deuda grandísima a la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, a pesar de que ellos están viendo con pruebas, con evidencia, de que el peso mexicano se ha fortalecido a comparación de sexenios anteriores, a pesar de que están viendo que inversionistas, empresarios vienen a invertir en México y no se quieren ir de México, mismos extranjeros se vienen a vivir a México, sobre todo a la parte sureste, con toda la inversión que se está beneficiando a los pueblos indígenas, a esos pueblos olvidados, la economía se está levantando, pues estos opositores quieren seguirle viendo la cara de pendejo al pueblo de México. ¿Entienden? Pues no entienden ni siquiera la palabra que es entender, porque a ellos se les han movido sus intereses y siguen como chamaquitos en la misma postura de arrogancia que caracteriza a la oposición, como esta conductora Laila Reina de Dinamarca, que dice: compren dólares y si pueden salgan de México, huyan de México, porque México ya cayó en su peor etapa, según estos neoliberales. Y pues recordemos que trajeron a Ernesto Zedillo, este presidente usurpador, dedazo de Carlos Salinas de Gortari, para tratar de hacer conciencia al pueblo de México de que la reforma al Poder Judicial era una tontería, estaba mal. Este expresidente que benefició a ministros con su pensioncita vitalicia, amigos, así de hipócritas están los neoliberales. Pero también Ernesto Zedillo viene a hablar sobre la economía en México y que se está desplomando. Es algo tan hipócrita por parte de Ernesto Zedillo, cuando en su sexenio la economía, el peso se devaluó de más. El peso se devaluó bastante. Fue el sexenio donde el peso se devaluó mucho en el tiempo de Ernesto Zedillo, pero así están de hipócritas, de desesperados. Yo diría que están en una etapa de desesperación tremenda. Ahora con este apocalipsis tremendo que ellos intentan hacer ver al pueblo de México que el peso está quebrado, por donde se pueda ver, donde se quiera ver, el peso está cayéndose lamentablemente. Vamos a poner atención en toda esta información que nos da Infodemia, toda esta investigación, para dejar las cosas un poquito mucho más en claro, sobre todo a estos medios de comunicación chayoteros que quieren seguir desinformando al pueblo de México. El fin de sexenio en México ha revivido una tormenta de mentiras mediáticas que pretenden poner en duda la estabilidad económica del país. Continúan los titulares alarmistas y declaraciones catastrofistas repetidas desde el inicio de la administración del presidente López Obrador, que pronosticaban una crisis económica que nunca llegó. 1. El falso desplome del peso. No hay tratado, gana López Obrador con un buen margen. 25, 27, dependiendo del mensaje que mande López Obrador también. Y se puede ir ahí hasta 27, podrías 25, 27. Desde que ganó Claudia Sheinbaum las elecciones, el peso se ha devaluado casi 20%. Y uno que es famoso por dar consejos macroeconómicos, aprovechó para recordarles que nunca es tarde para hacerse la compra de algunos billetes verdes. Hoy el peso cerró a 19.17 por dólar. Alguien podría decir: ¿cómo estás, Ciro? Buenas noches. Mejor cotización que hace 6 años. También eso podrían decir, pero también podrían decir que se acabó el superpeso. Comentaristas y expertos en medios de comunicación presagiaron, aún antes de que el presidente López Obrador llegara a la presidencia de México, la devaluación abrupta del peso, que provocaría que el dólar llegara a 27 pesos por unidad. Ante cada movimiento del peso a la baja respecto al dólar, estas voces lanzaban nuevamente sus advertencias sobre trágicas devaluaciones de la moneda nacional, algunas veces apoyados por medios o calificadoras internacionales. Sin embargo, el peso no se devaluó. Incluso, en varios momentos del sexenio, rompió la barrera de los 17 pesos y es posible que cierre el sexenio con una ligera apreciación. 2.
Falso que la administración de López Obrador aumentó la deuda más que en otros sexenios. El sexenio que está por terminar dejará el aumento de deuda más alto en la historia en números absolutos, con 6.6 billones de pesos, con lo que heredará a Claudia Sheinbaum unas finanzas públicas en la cuerda floja frente a las calificadoras. El sexenio que termina el 1 de octubre, estamos a 12 días de ello, deja el aumento de deuda más alto en la historia. Nunca en un sexenio habíamos tenido un incremento tan alto en el nivel de la deuda pública. Entonces, tengo aquí 82-88 creció de manera muy significativa la deuda. No es incluso superior a ese sexenio. Exactamente. Medios de comunicación, comentaristas y políticos de oposición sostienen, sin pruebas, que el gobierno del presidente López Obrador aumentó la deuda pública más que en otros sexenios. Incluso afirman que esta deuda pública aumentó 64%. Algunos de estos comentaristas utilizan en su análisis engañosamente cifras nominales de la deuda pública, en lugar de usar el porcentaje del PIB equivalente a la deuda. Datos de la Secretaría de Hacienda muestran que la deuda pública en México de 2018 a 2024 aumentó un 4.9% con respecto al Producto Interno Bruto, mientras que en el sexenio de Peña Nieto aumentó 8% y en el de Felipe Calderón un 7.4%. 3. Falso que Banjico inyecte dólares a la economía nacional para evitar el desplome del peso. En redes sociales circuló una publicación que aseguraba que el Banco de México inyecta dólares de las reservas a la economía nacional para evitar el desplome del peso. Jonathan Heath, subgobernador del Banco de México, negó el 12 de septiembre que Banjico inyecte dólares de las reservas a la economía nacional para mantener el tipo de cambio por debajo de los 20 pesos por dólar. El Banco de México registró un nivel histórico de reservas internacionales con un total de 226.465 millones de dólares. Infodemia. ¿Es cuánto, señor? Pues así están todos los medios de comunicación tradicionales intentando hacer creer con la misma narrativa al pueblo de México. Esto ya se venía desde antes, con esa narrativa que decían que si llegaba el presidente Andrés Manuel López Obrador a la presidencia, pues se iba a desplomar el peso y el México iba a estar en una crisis total. López Obrador con la campaña muchísimos años atrás de López Obrador es un peligro para México y que medios de comunicación tradicionales lo apoyaban obviamente por recibir su chayotito. Les vuelvo a repetir, lo que les mueve a estos tipejos es que ya no tienen, la corrupción se está erradicando totalmente. Hay en algunos estados que no quieren seguir dejando la corrupción, pero pues eso poco a poco tiene que ir avanzando. A ellos les duele mucho que a los mexicanos se les esté aumentando su sueldo año por año, a veces hasta 2 veces por año, y a estos corruptos eso no lo pueden soportar porque ellos nada más quieren el dinero para acá, para ellos mismos. La corrupción se ha erradicado y que ha permitido pues tener ahora sí que en las arcas pues llenarlas y pues tener economía suficiente para hacer proyectos. Ahí tenemos el Tren Maya. Decían que las refinerías que había impulsado el presidente Andrés Manuel López Obrador no funcionaban. Claro que ya están funcionando las refinerías y lo están viendo. Hay pruebas, hay evidencias. Son refinerías, no una barra de millones y millones de pesos que no sirvió absolutamente para nada, solamente para dividir medio terreno en los tiempos de Felipe Calderón. Pero esto a ellos les molesta, ya es más pegarle a su ego de los expresidentes, porque como hicieron las cosas mal, quieren que el presidente Andrés Manuel López Obrador se vaya enlodado, se vaya manchado, pero pues el presidente Andrés Manuel López Obrador es como esas aves que desplegan sus alas, pasan sobre el pantano y no se manchan, pero estos neoliberales quieren manchar al presidente Andrés Manuel López Obrador demasiado tarde, son patadas de ahogado. La economía en México lo venían cantando anteriormente que se iba a desplomar a la llegada del presidente Andrés Manuel López Obrador. Les comento, a ellos les duele que a los mexicanos, mujeres y hombres trabajadores, personas con incapacidad trabajadoras, estén pues aumentándoles año por año el sueldo, un sueldo más digno, personas adultos mayores se estén pensionando, tengan una pensión digna para su vejez, porque ya habían trabajado o han trabajado toda su vida
y esto es lo que les molesta a ellos. Cuando les comento, cuando se les beneficia al pueblo de México, la devaluación es inminente y la economía de México pues se va a desplomar. Pero cuando estos corruptos se suben los sueldos a como a ellos les convenga, se prestan a la corrupción para aprobar reformas, sin importar vender los recursos de México a empresas extranjeras, transnacionales, y pues perjudicar a México totalmente, porque lo único que hacen es venir a saquear y no ayudan en nada a la ciudadanía, al pueblo de México. Para ellos, entonces, la economía nunca va a decaer, la economía siempre va a estar bien, y ocupaban a los medios tradicionales como Televisa, TV Azteca, chayoteros como Ciro Gómez Leiva y entre otros, para decir que nada pasaba en México, que era el país de las maravillas, que todo estaba bien, que la economía estaba bastante bien, y pues nada más querían estar salpicando al pueblo de México y estar beneficiándose ellos mismos a su gremio y nada más lanzar las migajas al pueblo de México. ¿Se erradicó la corrupción en México? Claro que sí se erradicó, va por buen camino. Muchos no la quieren dejar, pero el que no la quieran dejar no quiere decir que el presidente Andrés Manuel López Obrador no esté haciendo las cosas bien. Hay que dejarlo bien en claro. Esto es una bola de hipócritas que lo único que quieren es seguir beneficiándose del erario del pueblo de México y dejar al pueblo de México cada vez más hundido. Por eso dicen que los apoyos a adultos mayores y el aumento de sueldo es lo que está provocando la devaluación en México, el endeudamiento, que yo no sé por dónde ven el endeudamiento, como les digo, aunque se les muestran pruebas, son opositores. Inversionistas extranjeros, personas que no son inversionistas, se están viniendo a vivir a la Ciudad de México, hacia el sur se están yendo, a la República Mexicana le están invirtiendo bastante. Ejemplo de esto, en el programa de Atypical TV, pues el mismo Carlos Alarraqui acepta que los inversionistas no se quieren ir de México, al contrario, están invirtiendo más en México. Pero vamos a recordar por unas estadísticas que pasaron el día de hoy en la mañanera, donde la depresión y apreciación del peso frente al dólar de 1982 al 2024, estas son las cifras. En Carlos Salinas de Gortari fue un 47, menos un 47.6, con Ernesto Zedillo, aquí es lo que les vuelvo a comentar, Ernesto Zedillo se da golpes de pecho y fue el presidente que pues fue más grande la depreciación y del peso ante el dólar, que fue de un 187.6, después Vicente Fox con un 21, Felipe Calderón con un 26, Enrique Peña Nieto con un 56.5, menos 56.5. Durante los 36 años de los neoliberales se devaluó 4.801% el dólar, y lo más fuerte fue de 1995 al 2000 con el hipócrita de Ernesto Zedillo, que yo no sé a qué vino, yo creo nada más a hacer el ridículo a México. Y en estos 6 años de transformación, el peso ha recuperado un 5% de su valor, pero a muchos les pesa y les molesta esto, más a los opositores, y quieren hacer creer al pueblo de México todavía que las cosas están mal en México. Así de inentendibles están estos expresidentes. Vamos a ver y recordar en inversión extranjera directa. El presidente Andrés Manuel López Obrador, como lo pueden ver en la gráfica, tiene 196 mil millones de dólares. Enrique Peña Nieto nada más fueron 17.4, pero vámonos a Ernesto Zedillo, que fue nada más un 76.2 mil millones de dólares en inversión directa del extranjero. Pero bueno, esto, aunque se les muestren los datos, como le digo, no lo quieren entender. En México, empresarios no se quieren ir de aquí, al contrario, están invirtiendo más en México. En el sureste lo podemos ver ahorita con lo del Tren Maya, esta obra tan grande que se está haciendo en beneficio también de los pueblos indígenas, de esos pueblos olvidados por estos neoliberales corruptos que nada más querían beneficiar sus bolsillos y olvidar, como siempre lo hacen, al pueblo de México. Nada más lo recuerdan en sus campañas y eso es todo, ¿no? Hasta sus hermanos se vuelven los del pueblo de México con tal de obtener un interés por parte de ellos. Vamos a ver esta encuesta de Encol. Dice: evaluación sobre el fin de sexenio, ¿qué tan de acuerdo o en desacuerdo estás con la cuarta transformación, considerando las acciones de gobierno del presidente López Obrador en los últimos 6 años? Y como podemos ver, un 77% pues prácticamente está a favor, el 21 muy de acuerdo, el 56 de acuerdo, pero también el 4 pues ni fu ni fa.
el 13 en desacuerdo, un 13%, un 3 muy en desacuerdo y pues el otro 3 no sabe. Esto es en una encuesta que hizo Encol. Ahora bien, de los presidentes mencionados para ustedes, ¿quién ha sido el peor presidente? Y pues todo apunta a Enrique Peña Nieto, que ha sido el peor presidente. Y pues nada más hay que ver todas sus memes que están en las benditas redes sociales y pues qué vergüenza de presidente. Después el presidente, el narcopresidente Felipe Calderón, un 24, Cedillo un 17, el famoso Cedillazo, recordemos la matanza, la masacre de Acteal, Aguas Blancas, bueno, y por eso les digo, yo no sé a qué fregados viene Ernesto Cedillo a dar sus conferencias en México. Y después Vicente Fox, que fue la esperanza en ese momento de México, pero al final le ganó la corrupción y el poder y pues se empezó a hacer de las suyas. Y Andrés Manuel López Obrador es el presidente que la gente considera que ha hecho mejor su trabajo a comparación de los demás expresidentes. Esta es una encuesta de Encol publicada el 24 de septiembre apenas del 2024, de este año. Y vamos a ver, dice los siguientes personajes, díganme por favor para ustedes quién ha sido el mejor presidente y miren quién destaca para que más les calabacea la oposición, pues el presidente Andrés Manuel López Obrador con un 68%. ¿Y quién creen que cae casi hasta el último lugar? Bueno, prácticamente en el último lugar, Ernesto Cedillo. Que el Fobaproa, la deuda de unos la hizo para todos y pues devaluó el peso. ¿Se acuerdan que antes un peso eran 1,000 pesos y te alcanzaba para comprar a veces muchos dulces? Sobre todo yo, que en ese tiempo me tocó, era niño, pero después al momento en que se devalúa, a este hombre permitió que se devaluara el peso tremendo, beneficiando a unos cuantos corruptos. Y así está, y en general ustedes aprueban o desaprueban el trabajo de Andrés Manuel López Obrador como presidente de México, y el 67% aprueba el trabajo del presidente Andrés Manuel López Obrador, y el 23%, que es una minoría pequeña, engañada todavía, porque el que quiere estar todavía en estos tiempos en la conformidad de la mediocridad es por eso, nada más por tener esa conformidad y ser un opositodo. Y pues así están las noticias del día de hoy, mi gente de México. No se dejen engañar más. Ya va a concluir el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador. En unos cuantos días va a pasar la batuta a la presidenta, la primer mujer presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, algo histórico en México. No va a entregar endeudamiento. ¿Por qué no va a entregar el endeudamiento? Porque para empezar se erradicó la corrupción desde los altos niveles. Esto es lo que les duele mucho, lo que les está pegando mucho a los opositores, y ahora quieren seguir engañando que hay un endeudamiento tremendo, y no es cierto. La corrupción, erradicar, ayudó mucho para que se pudieran saldar algunas deudas, se pudieran hacer obras, y ahora con los milloncitos de los fideicomisos de la Suprema Corte de Justicia se va a hacer mucho más. Recordemos que ahí está, en uno de esos 13 fideicomisos están los millones de Shenli Gigón, de famoso Copelas o Cuello, el cual pues se van a poder utilizar también pues para las campañas de los próximos jueces y ministros, y todavía les va a alcanzar bastante para seguir haciendo obras en beneficio del pueblo de México. Aumentos salariales van a seguir aumentando, sobre todo para que los trabajadores y trabajadoras de México tengan un sueldo digno. Pensiones van a seguir mejorándose cada vez para que los adultos mayores tengan una pensión digna, ya que han trabajado muchos años, toda su vida. Personas incapacitadas también van a tener sus buenos apoyos. Benditas redes sociales que permiten mostrar información verídica al pueblo de México. Y pues nos vemos en la próxima emisión de Mastín Político.